Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en esta clase quisiera compartir con ustedes algunos asuntos correspondientes a dos clases de investigaciones. Me refiero a investigación cualitativa por un lado e investigación cuantitativa. Hoy en día hay una moda de presentar tesis, investigaciones que suelen llamarse a la ligera cuantitativas. Entonces, uno de mis propósitos es mostrarles en esta breve clase que en realidad no es tan fácil hacer una investigación que al mismo tiempo sea cualitativa y cuantitativa. Eso se debe a que las dos investigaciones se basan en paradigmas muy diferentes. Entonces quisiera brevemente referirme a lo que entendemos por paradigma científico para después mostrarles que estos dos paradigmas se basan en principios muy distintos en cuanto no solamente al método, no es solamente cuestión metodológica, sino también cuestión epistemológica y hasta una cuestión ontológica. Estos tres aspectos voy a querer compartir con ustedes. Empezando por el concepto del paradigma científico, concepto que le debemos al filósofo Thomas Kuhn, quien en su libro que ya en el siglo pasado, 1962, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, propuso ese concepto que se divulgó no solamente a la ciencia, sino el tema de paradigma, como sabemos, hasta se trata en terapias psicológicas, en la vida cotidiana, solemos usar este término. Ahora bien, el paradigma de la ciencia, según Kuhn, se escapa a una definición precisa, porque abarca demasiados elementos. Algunos confunden el paradigma científico, por ejemplo, con teorías científicas, y no es lo mismo, porque el paradigma es un concepto más amplio. Dentro del paradigma también existen teorías centrales de una determinada ciencia. Hasta algunos principios metafísicos vamos a encontrar dentro de un paradigma. Dentro de un paradigma están las leyes que se descubrieron en una determinada ciencia, están las maneras como estas leyes debían aplicarse en los experimentos, en cuestiones metodológicas, etc. Así que el concepto de paradigma no es tan fácil de definir y es más fácil centrarnos en los aportes que Thomas Kuhn en este aspecto hizo a la teoría de la ciencia. Principalmente las propuestas de Kuhn en cuanto a la teoría científica fueron, digamos, en dos ámbitos. El primer ámbito es el carácter revolucionario del progreso científico y el segundo, el rol que desempeñan en ese proceso aspectos extracientíficos que él llamó sociológicos. El carácter revolucionario era algo nuevo en la concepción kuhniana, porque nosotros estábamos acostumbrados siempre a creer que las ciencias se iban desarrollando basándose en las investigaciones anteriores que apoyaban las teorías actuales, y ahí la ciencia progresaba de a poco basándose siempre en lo que nuestros ancestros han descubierto. Sin embargo, el carácter revolucionario implica que no es así, que la ciencia progresa a través de revoluciones, o sea, de cambios bastante drásticos, donde la teoría precedente no tiene nada que aportar a la teoría que se impone en el determinado momento. Supongamos el hecho de la teoría
la teoría después del Copérnico, después de Galilei, cuando los astrónomos proponían que el Sol estaba en el centro del universo y la Tierra giraba alrededor de él, la teoría heliocéntrica, que contradecía totalmente la anterior teoría geocéntrica. Bueno, esto ilustra bastante bien lo que pasó. Hubo una revolución. Las dos teorías estaban luchando por un cierto tiempo, pero la teoría geocéntrica en nada aportó a la teoría heliocéntrica. El día que las evidencias astronómicas eran muy fuertes ya a favor de esa nueva teoría, hubo una revolución y la otra teoría se fue desuso, se la desechó y empezó a reinar la nueva teoría heliocéntrica. Entonces el progreso de la ciencia, según Kuhn, se desarrolla como preparé en el siguiente cuadro. Kuhn afirma que en primer lugar tenemos lo que se llama una presciencia. La presciencia también él le llamó preparadigmática, queriendo indicar que esta ciencia no tiene todavía un solo paradigma fuerte, o sea, un paradigma unificado que explica la mayor parte de los problemas que esta ciencia estudia. Cuando una ciencia llega a tener aquel paradigma sólido, consolidado y único, ya se llama una ciencia normal o ciencia madura, en otras palabras, paradigmática. Aunque sea paradigmática, tarde o temprano, según Thomas Kuhn, esta ciencia entra en crisis. ¿Cuándo entra en crisis? Cuando aparecen anomalías. ¿Qué son las anomalías? Son fenómenos que se observan y van en contra de los principios del paradigma reinante. Entonces, cuando esas anomalías van reproduciéndose cada vez más número y no tienen explicaciones coherentes, ocurre la revolución científica, que consiste en el cambio del paradigma. Obviamente al mismo tiempo aparece un paradigma rival que al final destituye el paradigma anterior y ahí nace una nueva ciencia normal, y así según Kuhn este proceso continúa para siempre. Ahora el paradigma, este concepto kuhniano aplicado a las ciencias sociales y aplicado al problema de investigaciones cualitativas y cuantitativas, queda un poco obsoleto ya hoy en día. Lo que pasa que en las ciencias humanas, donde se aplican también hoy en día investigaciones cualitativas, no se acepta más ese concepto preparadigmáticos, porque este concepto implica que la ciencia no está suficientemente madura. Hoy en día, de la ciencia, en vez de hablar de una ciencia preparadigmática, se habla de una ciencia multiparadigmática. Es una ciencia que ofrece diferentes explicaciones a los fenómenos estudiados por esta disciplina. Entonces, de ahí surgen dos paradigmas que ustedes van a ver que son difícilmente compatibles, dos paradigmas que subyacen sobre la investigación cualitativa por un lado y cuantitativa por el otro lado. Por un lado, en la investigación cuantitativa subyace el paradigma positivista o neopositivista, mientras la investigación cualitativa cuenta con una serie de apoyos filosóficos a la ciencia que hoy en día llevan el nombre del paradigma interpretativista. Estos paradigmas plantean, como ya dije, no solamente cuestiones metodológicas,
sino también cuestiones epistemológicas y hasta ontológicas. ¿Qué significa esto? La cuestión ontológica se refiere a la realidad que el científico está estudiando, a la realidad de este fenómeno, en caso, por ejemplo, de la realidad social que estudia un antropólogo, sociólogo, pedagogo, se pregunta cuál es la naturaleza de esa realidad que estoy estudiando. Los fenómenos sociales que estoy estudiando como científico son realmente independientes de mí, un dualismo entre yo y lo que estudio, o son meras interpretaciones mías de esta realidad. En esos términos se plantea esta cuestión ontológica. De esta cuestión ontológica deriva a su vez la cuestión epistemológica, que es la cuestión del conocimiento. Y se lo plantea en términos como: ¿se puede conocer esta realidad social, cualquiera que fuere su naturaleza? ¿La podemos conocer tal cual, o en lo que conocemos siempre interviene la relación entre el que conoce esta realidad y la realidad misma que conoce? Y de ahí bajando viene por fin la cuestión metodológica, que se pregunta por cómo se puede conocer esta realidad, y de ahí derivan métodos y técnicas propios a emplear en una investigación cualitativa, por ejemplo, una investigación donde participa, observación en la cual participa el investigador activamente, o una encuesta, en caso de investigaciones cuantitativas, en la cual el investigador se aparta para ser lo más objetivo posible. Entonces, fíjense ustedes, en este momento ya deberíamos entender que para hacer una investigación cual y cuantitativa no es suficiente que apliquemos dos técnicas de diferentes paradigmas. ¿Por qué? Porque cada una de estas técnicas obedece a una epistemología, busca responder la pregunta sobre el conocimiento que generamos. Y al final, cada una de esas técnicas también obedece a la cuestión ontológica, o sea que responde la pregunta sobre la esencia de esta realidad que estamos estudiando e investigando. Y bueno, para cerrar, quiero brevemente comparar estos dos paradigmas y las respuestas que ofrecen a estas tres cuestiones. Veamos la cuestión ontológica primeramente, y veamos que el positivismo y después neopositivismo, a la pregunta por la naturaleza de la realidad estudiada, responden con lo que se llama el realismo ingenuo, o después un poco realismo crítico. ¿En qué consiste ese realismo? Bueno, el realismo ingenuo afirma que simplemente existe una realidad social objetiva, externa al hombre, externa al investigador, y que esta realidad es conocible en esencia tal como está. Bueno, el realismo crítico reconoce después, para suavizar esta posición extrema, reconoce el rol, la subjetividad del investigador, pero en esencia no difiere del realismo. Sin embargo, la metodología cualitativa en cuestión ontológica no se basa en el realismo, sino en constructivismo y relativismo. En otras palabras, eso quiere decir que nosotros conocemos el mundo a través de los significados que aportamos, a través de significados de nuestra propia lengua, del lenguaje que mamamos, que aprendimos desde pequeños, y que nada conocemos directamente sino a través de esos signos lingüísticos, símbolos.
aunque exista el mundo externo, no lo podemos conocer según este relativismo, no lo podemos conocer al margen de las construcciones individuales que nosotros hacemos de este mundo a conocer. No existe una realidad social que sea universal para todo el mundo. Quisiera brevemente referirme nomás a un ejemplo que suele gustarme en estos casos, que es el lenguaje de los esquimales, que una vez leí que los esquimales tienen como 8, tal vez me equivoco, pero tienen múltiples palabras para definir el blanco. Mientras nosotros tenemos una palabra, que el blanco, ellos tienen 8, 7 significados. ¿Por qué? Porque distinguen diferentes blancos. Ahora, lo más interesante es que si nosotros vamos al Polo Norte y ellos nos van a decir un blanco X y blanco Y, nosotros no vamos a percibir diferencia alguna. Ellos sí la perciben, porque los blancos, ellos los aprenden a través de su lenguaje. Nosotros que tenemos una sola palabra para el blanco, vamos a mirar aquí, vamos a mirar allá, y para nosotros va a ser el mismo blanco. Bueno, a eso se refiere el interpretativismo cuando habla del constructivismo y relativismo en la cuestión ontológica. Bueno, de esa cuestión ontológica bajemos a la cuestión epistemológica. El positivismo, neopositivismo y la investigación cuantitativa se basa en lo que se llama dualismo y objetivismo. ¿Qué quiere decir eso? Dualismo, pues que el investigador es el sujeto que mira el mundo, que observa, y su objeto de estudio es otra cosa, son dos entidades independientes. El investigador puede estudiar esta realidad sin influir en ella de forma, digamos, objetiva. La tarea del investigador es descubrir las leyes que existen en esta realidad, y cuando se trata de una realidad social, mejor ni acercarse a ella para no influir en su comportamiento. Por eso muchos investigadores cuantitativos prefieren enviar sus encuestas, los cuestionarios, sin tener contacto mínimo con los respondientes, simplemente por este principio de objetividad. Sin embargo, por otro lado, la investigación cualitativa e interpretativismo se basa en un principio epistemológico no dualista y no objetivo, o sea, todo lo contrario del anterior. Esto implica que tiende a desaparecer la separación entre el investigador y lo investigado, el objeto de estudio. ¿Sí? Lo que estamos nosotros investigando es parte de nuestra subjetividad. El objetivo es la comprensión de los fenómenos sociales que estamos estudiando. Otro ejemplo en este caso me viene en la mente la investigación de Emil Durkheim, que era discípulo de Augusto Comte, el padre del positivismo, su famoso estudio sobre el suicidio. ¿Qué tiene de particular este estudio? Que él fue muy fiel a este principio positivista de estudiar la realidad, los fenómenos sociales, como si fueran cosas. Así como el físico estudia en el microscopio los átomos, ahí él estudiaba los casos de suicidio. Descubrió cosas interesantes, que por ejemplo los católicos se suicidaban menos que los protestantes en Europa de aquel entonces, que los del norte, que tenían menos sol durante el año, solían suicidarse más que de las regiones más calurosas, etc. Pero ustedes se dan cuenta que esa clase de estudios puramente estadísticos no nos acercan a la comprensión del fenómeno, y la comprensión del fenómeno es el objetivo principal epistemológico de la investigación cuantitativa. Así que espero que entendamos cada vez más que compatibilizar estos dos
estudios en una sola tesis, en una sola investigación, es bastante difícil. Consecuentemente, cerrando esto, pasamos a la cuestión metodológica, que es la cuestión última a la cual muchas veces solamente las personas llegan sin preguntarse de dónde salieron esos métodos. De esta manera, entonces se puede sí hacer una investigación cuantitativa, enriquecerla con una técnica, con un método cualitativo y viceversa. Pero ojo, no por eso la investigación cuantitativa, por contar una técnica adicional cualitativa, se vuelve una investigación cual y cuante. Seguirá siendo una investigación cuantitativa y lo mismo pasará al revés. Entonces el positivismo, neopositivismo, investigación cuantitativa, tiene metodología experimental manipuladora. No es que se manipula a la gente, se manipulan las variables, se manipulan, se agrandan, achican para ver si hay una relación entre la disminución de una variable y aumento de la otra, etc. Por otro caso, el interpretativismo de investigación cualitativa, como quiere comprender el fenómeno, entonces se basa en un principio de la interacción empática. Interacción empática quiere decir que yo, investigador, no solamente mando encuestas, observo sin intervenir con las personas, sino que si intervengo estoy dentro de los sujetos que investigo y hasta tengo un sentimiento empático con ellos que forma parte de la investigación mía. De ahí viene, por ejemplo, una observación participante que es muy distinta de una observación cuantitativa que se basa en registros en los cuales yo pongo rayas a ver cuántas veces mi alumno levantó la mano para medir la participación en clase de mis estudiantes. Esta es una clase de participación cuantitativa. La cualitativa observa y se mete en el objeto, en las personas que yo estudio, siente con ellos, vive con ellos, trata de comprender sus sentimientos, trata de descubrir la realidad social subyacente. Ahora, cerrando, no quiero decir que es imposible hacer una investigación cualitativa y cuantitativa al mismo tiempo, pero sí quiero afirmar que lo es imposible cuando lo haga, por ejemplo, un tesista o un investigador principiante. En el mundo se está discutiendo todavía este tema de la posibilidad de hacer una investigación que sea cuantitativa y cualitativa. Algunos textos poco profundos sobre el tema, como el de Sampieri, promueven y confunden muchas veces a los investigadores poco experimentados, creyéndoles saber que es relativamente fácil compatibilizar estas dos investigaciones. Espero que después de esa clase tengan en cuenta que sí es fácil compatibilizar algunos métodos, algunas técnicas de una y otra investigación, pero es muy difícil cumplir con principios epistemológicos y ontológicos mucho más de la investigación. Muchas gracias por la atención.